Bueno, buenos días. Mi nombre es Virginia Piris, Virginia Rodríguez. Este, Soy posgrado de la Clínica Médica 1. Junto con la doctora Chirico vamos a abordar las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Nuestro caso clínico es una paciente de sexo femenino de 37 años, como antecedentes personales, niega consumo de tóxicos y no presenta enfermedad tromboembólica venosa. En octubre de 2019, la paciente toma contacto con el sistema de salud, presenta diarrea, que es más de 4 semanas de evolución, con 4 o 5 deposiciones semilíquidas, las cuales son frecuentes, poco voluminosas, que además tiene rectorragia, distensión abdominal y dolor abdominal con componente nocturno, y adelgazamiento que ya refiere más o menos 5 kilogramos. En la evolución, a los meses, consulta por ojo rojo doloroso, el cual se caracteriza por fotofobia, disminución de la visión y dolor, que casi concomitantemente con el ojo rojo también va a presentar lesiones en piel perianales, las cuales determinan que ingrese en julio de 2020 para estudio. Estas son fotos que en realidad lo que voy a hablar es del examen físico, pero lo que quisimos poner acá es lo más destacado que tenía la paciente. Ella al ingreso presenta desnutrición proteico-calórica, es una paciente que tiene una anemia clínica, que se contata sin ictericia, tiene un mal estado general, y además, disculpen que no pasé acá, presenta esas lesiones que son perianales, ¿no? que se extienden a la región interglútea, son lesiones de diferentes estadio evolutivo, que son de 1 a 4 centímetros, violáceos, bordes netos, ¿tá? Con fondo de fibrina. Además tiene un plicoma, ¿tá? Que como está hay que decirlo. Luego, y son muy dolorosas, esto es lo más importante de destacar. Presenta además pápulas a nivel de dorso de manos, tiene úlceras en la mucosa bucal a nivel de paladar y lengua, y como había dicho anteriormente, un ojo rojo con hiperemia conjuntival. No sé, Gonza, el oftalmólogo, ¿sigo? Perfecto. Bueno, entonces tenemos una paciente que presenta una diarrea crónica por ser de más de 4 semanas, que tiene elementos de organicidad por tener componente nocturno, por tener rectorragia, y es de topografía baja. ¿tá? Entonces, como ya han hablado, es una paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, que en nuestro caso nos vamos a enfocar en las manifestaciones extraintestinales, que en el caso de ella fueron manifestaciones oculares y dermatológicas. Entonces, del estudio inicial que se le realiza, la paciente presenta coprocultivos negativos, coproparasitario negativo, PCR y multiplex negativo. De la analítica se destaca una hemoglobina de 6,8 gramos decilitros, BCM de 75, HCM de 24,1, plaquetas de 635.000, glóbulos blancos 12.300 a predominio de neutrófilos, albúmina de 2,8, metabolismo de hierro que tiene una sideremia de 7 y un índice de saturación de transferrina del 5%, ferritina de 335, y de las serologías presenta un VIH, VRL, virus hepatitis B y C no reactivas, virus Epstein-Barr, citomegalo, IgG positivo y IgM negativo. De la endoscopía se destaca una videocolonoscopía total con ilioscopía, que en los últimos 5 centímetros se ve ilio sano, ciego, colon derecho, transverso y descendente sin alteraciones, y en sigmoide distal y recto úlceras profundas y longitudinales, de las cuales se sacan biopsias. De las imágenes se destaca la heteroresonancia, signos inflamatorios agudos en rectos y sigmoides. De la anatomía, infiltrado, linfoplasmocitarios, cambios inflamatorios, actividad leve, úlcera rectal y presencia de granulomas mal configurados, no necrotizantes. Entonces, por la anatomía patológica, confirmamos que es una enfermedad de Crohn. Hasta acá tenemos una paciente de sexo femenino de 37 años que tiene una enfermedad de Crohn y asocia manifestaciones extraintestinales. Entonces, acá como para entrar un poquito en lo que voy a hablar yo, que son las manifestaciones oculares que tiene la paciente. Esta es la foto de la paciente. Les recuerdo, era fotofobia, era dolor ocular, era disminución de la visión,
¿cuál sería para ustedes la opción más adecuada? A, epiescleritis, B, uveitis anterior, C, cataratas subcapsulares, D, uveitis posterior, E, panuveitis. Bueno, estamos uveitis anterior y panuveitis. Bueno, ahora voy a hablar un poquito más. Para nosotros la más adecuada es uveitis anterior y justificamos la respuesta. Bueno, en cuanto a las manifestaciones oculares, la incidencia oscila entre 3,5 a 11,8%. Las principales manifestaciones en la enfermedad inflamatoria son la uveitis anterior y la epiescleritis. Pueden presentarse al debut o en la evolución. Esto es bien importante porque uno lo tiene que pensar a esto para poder diagnosticarlo oportunamente. La enfermedad no depende de la extensión de la afectación intestinal y suele aparecer en los primeros años. Eso también es importante. Una vez que uno diagnostica la uveitis relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, puede tener un curso independiente, ¿tá? Más allá de la inflamación intestinal. Y se asocia con alta morbilidad e incluso puede asociar ceguera. Por eso la importancia del tratamiento y seguimiento oportuno. En cuanto a la uveitis, es la afectación inflamatoria de la capa vascular ocular, comprendida por el iris, el cuerpo ciliar y coroides, puede extenderse a estructuras adyacentes. Acá en este dibujo, lo que intentamos, porque claramente esto es más de resorte oftalmológico, un acercamiento desde la medicina interna a más o menos la clasificación anatómica de lo que sería una uveitis anterior, que se ve que se compromete la cámara anterior principalmente, lo que sería una uveitis intermedia, que ya se extiende un poco más al cuerpo vítreo, acá la uveitis posterior, que es retina y coroides, y la panuveitis, que ya sería el compromiso de todas las estructuras. En cuanto a los síntomas, son inespecíficos, va a depender de qué estructura esté involucrada en la inflamación. La uveitis anterior es unas 4 veces más frecuente que la uveitis posterior. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarla según el tipo de evolución y según la morfología de los precipitados queráticos. Puede ser aguda, menos de 3 meses, que por lo general se da de forma brusca. Puede ser crónica, que es de más de 3 meses. Y recidivante, que son periodos de ausencia de la actividad inflamatoria y o manifestaciones clínicas por al menos 3 meses, con posterior recurrencia de la afectación ocular. En cuanto a la morfología de precipitados queráticos, pueden ser no granulomatosas y granulomatosas. En cuanto a las no granulomatosas, hay linfocitos y células plasmáticas, depósitos retroqueráticos finos y popión. Y las granulomatosas son células gigantes, multinucleadas, células epiteloides y linfocitos, con depósitos queráticos grandes. En cuanto a la etiología, podemos dividirla en infecciosa, no infecciosa, síndrome de enmascaramientos e idiopáticas. Las infecciosas son las más comunes, pueden ser víricas, bacterianas, parásitos u hongos. Las no infecciosas pueden ser puramente oftalmológicas, que por lo general no van a tener un seguimiento nuestro, es más de resorte oftalmológico, que es puramente ocular, y las asociadas a enfermedades sistémicas, autoinmunes e inflamatorias, serían el caso de nuestra paciente, que obviamente es un abordaje multidisciplinario como hemos hablado. De los síndromes de enmascaramiento, son aquellas que se parecen a una uveitis, pero son parte de otra enfermedad. Puede ser neoplásicas, vasculares u oftálmicas propiamente dichas. Y el resto son las idiopáticas, que son un 30% aproximadamente. Acá con esta diapo, en realidad la idea era acercarnos un poquito más a cómo sería el diagnóstico. No lo vamos a hacer nosotros, pero digo, a mí por lo menos me dicen la lámpara de hendidura y no sé lo que es. Bueno, es eso. Se puede ver, nosotros lo que tratamos de poner 3 fotos de lo que se vería, que en el primero son precipitados queráticos de uveitis anterior, después se ve cómo se deforma la pupila en la segunda, y la última, queratopatía en banda, que se ve acá la banda y acá se ven unos puntitos.
En el examen con lámpara se puede ver signos crónicos o agudos, puede haber presencia de precipitados queratínicos, células en cámara anterior, flair, miosis y sinequias posteriores. Para hacer la oftalmopatía, se debe dilatar la pupila, como cosa grande y lógica, pero a veces no. Vicky, perdón que interrumpa, simplemente Voy. un segundo, no, porque podemos aprovechar que está conectado a través de Zoom el doctor Perfecto. Juan Nader, que es asistente de la cátedra de oftalmo, y que seguramente puede hacer una síntesis de algunos de los comentarios que fuiste haciendo Genial. acerca de cómo pensar la uveitis y cómo hacer el diagnóstico inicial. Creemos que los aportes que nos pasa pueden estar buenos como para redondear toda esta evidencia que estuvo muy buena para tener todos presente antes de escucharlo. Genial. Buenas, buen día para todos, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bárbaro, antes que nada felicitarlos por la presentación del caso y por todo lo que han comentado hasta ahora, más que interesante y muy bien presentado. Del oftalmológico, nada, mencionar, si querés volver a la foto inicial cuando hacías la pregunta de qué es lo que podía tener la paciente, es una foto macroscópica, ahí va, que nosotros cuando miramos en la lámpara de hendidura tenemos muchísima más magnificación y podemos dirigir el haz de luz de distintas maneras como para poder observar distintas estructuras. Pero en este caso, cuando se preguntaba, en realidad puede tener, digamos, todo. ¿tá? Pero una cosa que llama bastante la atención es que por lo general las uveitis tienen el ojo rojo, un ojo rojo difuso. Y en este caso hay como alguna hiperemia más sectorial que podría también tener, aparte de la uveitis anterior, un poquito de piasteritis, por ejemplo. ¿tá? O escleritis incluso. Pero a veces una persona puede tener varias cosas simultáneamente, sobre todo en este contexto de enfermedades autoinmunes. Con respecto a eso, nada, mencionar simplemente que el ojo, como tiene transparencia, ¿no? Tiene estructuras que son transparentes, nos permiten ver directamente la inflamación y no, o sea, deducirla mediante un edema o dolor o lo que sea. Nosotros cuando miramos lo que es el Tyndall, que en realidad son células flotando en la cámara anterior, lo que estamos viendo es la inflamación, no debería haber células. Y el FLAIR que tú mencionabas son proteínas que están en el humor acuoso disueltas, que eso habla de un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, lo que tiene la particularidad de la oftalmología en este asunto de la uveitis particularmente, es que podemos ver directamente la inflamación y a su vez cuantificarla, y la máxima expresión de ese Tyndall, de esas células en la cámara anterior, es el hipopión, que es un nivel de pus en el ojo. Después, nada, de mencionar un poco lo que yo le había comentado a Gonzalo, de la importancia de la atención multidisciplinaria en estos pacientes que a veces para nosotros son idiopáticos, pero porque tampoco sabemos interrogar mucho las enfermedades sistémicas. Entonces a veces tenemos un paciente con una uveitis y lo derivamos a medicina interna, porque justamente para tratar de completar, a ver si podemos anclarlo con algo sistémico que pueda guiar hacia un diagnóstico. Y en cuanto a la estadística, más o menos estamos en 1/3 de infecciosas, 1/3 de idiopáticas y 1/3 de autoinmunes. Aproximadamente acá en la cátedra en la Policlínica Uveitis tenemos esa estadística, y siempre queda un poco la duda de esas idiopáticas, cuándo reestudiarlas, por ejemplo, o ese tipo de cosas que a veces está en discusión de cuándo volver a repetirle para clínica, etc. Pero bueno, en definitiva, felicitarlos, muy interesante el caso, no tengo mucho más que agregar porque realmente ha sido muy clara la presentación, pero sí, nada, mencionar de la lámpara de hendidura la gran magnificación que tiene y que nos permite ver en detalle algunas otras estructuras y directamente visualizar la inflamación que macroscópicamente no la podemos ver en esta imagen. ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o algo que me quieran preguntar específicamente. Yo no conozco el caso más que por lo que acaban de presentar, porque no atendía a la paciente en su momento. No, en realidad creo que habíamos hablado con Gonzalo y las chiquilinas que justamente nosotros es un acercamiento a esto. Entonces, digo, lo que tú nos decís nos aclara un montón de dudas que teníamos, que pueden ser hasta todas verdaderas. Pensábamos en algún momento, la epiescleritis, ¿por qué no? Todas esas preguntas Claro. no las hicimos. O sea, y la más En adecuada, realidad, entre escleritis y epiescleritis, en sí por lo general las epiescleritis muchas veces ni siquiera se estudian porque suelen ser a veces banales.
La escleritis ya puede estar asociado por lo general mucho más fuertemente a enfermedades sistémicas, y sí se estudia. Y cómo diferenciarlos es a veces muy difícil, es el principal diagnóstico diferencial, la escleritis de la epiescleritis, y lo que se puede hacer es instilarle una gotita de fotorretin, que es una medicación oftálmica que tiene fenilefrina. Entonces, cuando hay una vasoconstricción de los vasos más superficiales, que son los epiesclerales y los conjuntivales, el ojo vuelve a quedar blanco. Bueno, en ese caso podemos decir que era una epiescleritis, y si persiste la hiperemia, por lo general podemos decir que es una escleritis. Característicamente puede haber escleritis nodulares, difusas, etc. Pero básicamente la uveitis da una hiperemia que es periquerática, es decir, alrededor de la córnea, y difusa, bastante intensa. La mayoría hay uveitis que se llaman uveitis frías, que pueden a veces ni siquiera cursar con muchos síntomas, por ejemplo Behçet, pero en este tipo de enfermedades que a veces se asocian a HLA-B27 es característico las uveitis bastante dolorosas. Pero nada, quería mencionar eso porque acá como que se veía un área más focal de hiperemia. Capaz que si le levantáramos el párpado superior, ahí vemos la esclera más arriba, que parece que empieza como a ser más clara en esa zona. Por eso decía que podía tener algo de epiescleritis o escleritis eventualmente, ¿no? Y la uveitis posterior la vamos a ver cuando le miremos el vitrio, en verdad. O sea, cuando le damos un fondo de ojo, entonces podría tener, digo, en sí de esto todo. Las cataratas subcapsulares posteriores por lo general son más consecuencia del tratamiento con corticoides que de la enfermedad en sí misma. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor, me quedo un ratito más en línea y ya después los tengo que dejar, pero un gusto participar con ustedes. Bárbaro. Bueno. Bueno, en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal y la uveitis, se presenta en el 17% de los pacientes aproximadamente, y es más frecuente en el sexo femenino. Es más frecuente la uveitis anterior, que se caracteriza por el dolor ocular, visión borrosa y fotofobia, y el inicio de los síntomas es insidioso, bilateral, recurrente y crónico. En la mayoría de los casos se acompañan manifestaciones cutáneas y articulares. De hecho, nuestra paciente tuvo manifestaciones cutáneas que Lucía va a hablar. Bueno, ahora, ¿qué tratamiento realizaría en esta paciente? O sea, de lo que sabemos hasta ahora de ella, ¿cuál sería el más adecuado que consideran ustedes? A. Inicialmente se plantea tratamiento tópico con colirios, glucocorticoides y midriáticos, con valoración periódica por equipo oftalmológico tratante. B. De inicio, tratamiento con inmunosupresores sintéticos, por ejemplo, azatioprina. Dado la severidad del compromiso ocular, se escalará rápidamente el tratamiento con anti-TNF. D. Se plantea tratamiento tópico, seguimiento oftalmológico, y para el tratamiento sistémico se priorizará de acuerdo al balance lesional de mayor severidad. Esto también como la otra opción, ¿cuál es el más adecuado? Vieron que nunca hay el correcto, es como, dada la paciente y cómo respondió, ¿qué sería lo mejor? Bueno, 3, por severidad del compromiso ocular se escalará rápidamente anti-TNF, y tratamiento tópico, seguimiento, y para el tratamiento sistémico se priorizará balance lesional. Bueno, para nosotros el más adecuado era la D. ¿Ah? Y ahora voy a justificar por qué. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo esencial, como ya lo hemos dicho desde que empezamos la jornada, el seguimiento multidisciplinario en estos pacientes, porque no es de gastro, no es de medicina interna, no es de oftalmo, es un paciente que tiene que ser seguido por todo un equipo, más un correcto diagnóstico y mecanismo etiopatogénico. En cuanto a tratamiento, yo lo puse de manera escalonada, pero para hacerlo más fácil. En realidad, al inicio se empieza con corticoides tópicos y cicloplégicos midriáticos. Se considera que si en una semana más o menos no responde, ya se pasaría a los corticoides sistémicos, que en realidad la dosis va a depender del grado de inflamación que tenga el paciente. Muchas veces, si las dosis, el más común es la prednisona, el más usado,
y si no tiene una respuesta rápida, si tiene recidivas, si llegamos a una dosis que consideramos que ya más de esa dosis no vamos a tener respuesta, ya podríamos pasar a los inmunosupresores. Los más usados, metotrexato y azatioprina, a tener en cuenta que el paso 2 y 3 no es 2 o 3, sino que es una cosa que van de la mano, uno con el otro, que también depende de la situación y depende de cada paciente. Los inmunosupresores sabemos que es el ahorrador de corticoides en el tratamiento crónico de la uveitis, y en realidad muchas veces cuando no responde a lo anterior ya pasaríamos a los agentes biológicos, ¿tá? Pero en realidad todo esto puede ir, va a ser un ida y vuelta como ya lo hemos hablado en todos los tratamientos. Los agentes inmunomoduladores, en realidad hay que tener en cuenta que antes de comenzarlo, por ejemplo, los agentes biológicos, siempre descartar, que creo que Elaine lo dijo, descartar lo infeccioso, fundamental, sobre todo infecciones por cosas grandes, tuberculosis, virohepatitis B, C, las vacunas, ¿tá? Que eso ya lo hablamos, pero digo, sería más o menos el tratamiento. Vicky, te vuelvo a interrumpir nuevamente para liberar al doctor Juan Nader, que simplemente redondee el tratamiento de él a través del Zoom, y así lo podemos liberar, que él tiene que asistir a un compromiso. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, no, del tratamiento, obviamente, no mencionar el tratamiento, lo que es oftalmológico propiamente dicho, en sí de los cicloplégicos que mencionaban, midriáticos, fundamentalmente tener en cuenta que ella mostraba una foto de unas sinequias pupilares, que es cuando el iris se pegotea todo en el cristalino, ¿tá? Entonces, lo ideal es que eso no pase. Ahí la imagen del medio, ¿tá? Que muestra toda una pupila que se ve que quiso dilatar, pero en algunos sectores quedó pegada en el cristalino que está por detrás, ¿tá? Entonces eso genera complicaciones, por ejemplo, que el humor acuoso que se produce por detrás del iris y tiene que pasar para adelante del iris a través de la pupila, se queda bloqueado, entonces puede levantar la presión ocular, a su vez, al no poder dilatar bien la pupila, nos limita la visualización del fondo de ojo, ¿sí? Y a su vez, si el paciente tiene una catarata, para nosotros poder acceder al cristalino nos complica un montón la pupila chica. Entonces, lo ideal es todos los pacientes que tienen uveitis, sobre todo anterior, que estén tratados con cicloplégico, como digo, elemento contraproducente, el paciente ve borroso porque relaja la acomodación, pero dilata la pupila y a su vez lleva un poquito el iris hacia adelante, entonces evita que se adhiera, que se sinequie con la cápsula anterior del cristalino. Entonces, por un lado el cicloplégico, aparte de dilatar la pupila y evitar las sinequias, o si se llega a sinequiar, se va a sinequiar dilatado, lo cual es mejor. También alivia el dolor, porque por lo general las uveitis anteriores asocian lo que es el espasmo del músculo ciliar y duele un montón. Entonces, al relajar el músculo ciliar, se logra un alivio sintomático muy importante. Y está, bueno, como efecto adverso así bien típico es que el paciente ve borroso, sobre todo de cerca, porque pierde capacidad acomodativa durante el efecto de las gotas que se le pongan. Y después lo otro, para la uveitis anterior, el tratamiento con corticoides tópicos suele ser muy bueno, y si ya hay uveitis posterior, hay vitritis, bueno, hay que pensar en un tratamiento sistémico porque los corticoides tópicos no llegan bien a penetrar en el vitrio, ¿no? Y después, bueno, la última imagen ahí, que es una queratopatía en banda, por lo general suele ser ya cuando hay una inflamación crónica no controlada, que es el depósito de calcio en la córnea. Creo que del tratamiento oftálmico un poco es eso lo que quería mencionar. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que preguntarme en cuanto al tratamiento. Si no, me voy despidiendo porque tengo blog quirúrgico, pero bueno, un gusto haber participado con ustedes. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bueno, y como cosa final del tratamiento, pero no menos importante, es que si bien nosotros acá estamos hablando de la uveitis relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, muchos de los tratamientos que nosotros le damos a los pacientes pueden comprometer la vista. Entonces tener en cuenta eso, que no solo se va a hacer una manifestación extraintestinal, sino tiene que ver con el tratamiento que nosotros le
le administramos. Ahora, Lucía Chirico va a hablar de las manifestaciones dermatológicas. Dime cómo es esto. Yo lo que quería mencionar, buenos días para todos, es justamente la importancia, ¿no?, de las manifestaciones extraintestinales en estos pacientes, que muchas veces, aunque el paciente no nos las cuente, las tenemos que ir a buscar y a interrogar, que en el caso de esta paciente son manifestaciones oculares y cutáneas, pero también existen otras, sobre todo a nivel articular, en el esqueleto axial, en el esqueleto periférico, ¿tá?, a nivel del hígado, a nivel de las vías biliares. Siempre es importante preguntarlas, están descritas que serían un poco más frecuentes las manifestaciones extraintestinales en la enfermedad de Crohn, y sobre todo en la enfermedad de Crohn cuando tiene una topografía colónica, como en este caso que tiene una enteroresonancia donde no tiene afectación en el intestino delgado. Y bueno, y también saber además que de las manifestaciones extraintestinales puede haber por los propios tratamientos de la enfermedad inflamatoria, como dijeron ahora, excelente, puede dar consecuencias a nivel ocular, de aumento de presión intraocular, glaucoma o catarata del corticoide, y también los propios anti-TNF pueden dar reacciones dérmicas, como reacciones psoriasiformes, que también las tenemos que tener presentes. Y también, por último, que algunas tienen un curso, es importante, las manifestaciones extraintestinales, saber que hay algunas que tienen un curso dependiente de la actividad, sobre todo la epiescleritis a nivel oftalmológico, el eritema nodoso a nivel dérmico, y eso lo que nos permite es que cuando hacemos el tratamiento de la enfermedad inflamatoria subyacente, nos va a ser útil para tratar la manifestación extraintestinal. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Lucía Chirico, soy residente de tercer año en la Clínica Médica 1. Voy a hablar, como dijo Virginia, de las manifestaciones cutáneas relacionadas a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y me gustaría, antes de arrancar, mencionar a mis compañeras Carolina Ibáñez y Mariana Patrone, que participaron también de esta presentación. Bueno, para arrancar, en realidad, recordando las manifestaciones clínicas de esta paciente, la primera pregunta disparadora, que es ¿qué planteo diagnóstico en relación a las manifestaciones cutáneas plantearían en esta paciente como más probable? La opción A, pioderma gangrenoso; la opción B, hidrosadenitis; la opción C, enfermedad fistulosa perianal; y la opción D, enfermedad de Crohn metastásica. Bueno, está coincidiendo con nosotros, la mayoría votaron como opción más probable el pioderma gangrenoso, que es la misma opción que planteamos nosotros como más probable. Y ahora le damos la palabra a la dermatóloga que está ahí por Zoom para que nos ilustre un poquito en el tema, y después seguimos nosotros justificando nuestra respuesta. Bueno, no sé si me escuchan. Buenos días. ¿Se escucha? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, no sé si todos recuerdan la imagen clínica de la paciente, pero tenía esas úlceras a nivel perianal, que lo que llamaba la atención era ese reborde violáceo, que es muy característico del pioderma gangrenoso. Lo que no es tan característico y llama un poquito la atención es la topografía a nivel perianal, que nos puede hacer pensar como una de las opciones que estaban ahí en un Crohn metastásico. ¿Qué nos es más a favor de pioderma gangrenoso? Es el dolor exquisito que relataban que tenía la paciente, y esas lesiones en dorso de mano que son bastante inespecíficas, pero por lo que describían, siendo pápulas y capaz que impresiona alguna pústula, podría ser el inicio de la fase inicial del pioderma gangrenoso previo a la aparición de la úlcera. Entonces yo creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes en que pioderma gangrenoso sería la opción a plantear. Obviamente, como segundo planteo un Crohn metastásico, que en ese caso nos va a ayudar la biopsia de la lesión para definirlo. No plantearíamos una hidrosadenitis supurativa por el tipo de lesiones, no son úlceras aisladas, sino que son más nódulos que supuran, que pueden formar abscesos, en el caso de la hidrosadenitis, y que dejan áreas cicatrizales y que afectan región perianal, ingles, siempre bilateral y simétrico, pero también pueden afectar sobre todo axilas y pliegues submamarios en el caso de pacientes de sexo femenino. O sea, se afecta zonas de pelo terminal y glándulas apócrinas. Es como la topografía de la hidrosadenitis.
Y bueno, por la clínica tampoco plantearíamos tanto el caso de la fístula. O sea que yo estoy de acuerdo con ustedes con el pioderma gangrenoso. Bien, muchas gracias. Bueno, vuelvo a donde estábamos. Bueno, entonces, como dijo la doctora Guerra, intentando no ser reiterativos, estos son diagnósticos diferenciales que a priori uno los tiene que pensar, pero si bien hay muchas manifestaciones cutáneas que acompañan a la enfermedad inflamatoria intestinal, en nuestra paciente no nos parece el diagnóstico más probable por las características de las lesiones, y también por la topografía y por la evolutividad de las lesiones, el pioderma gangrenoso como diagnóstico más probable, como decíamos anteriormente, no pudiendo descartar una enfermedad fistulosa perianal también por la topografía. Y bueno, y para hablar un poquito de las características de la hidrosadenitis, como decía la doctora Guerra, son lesiones un poco más aisladas, que también tienen algunas características similares, pero no comparten, por ejemplo, la localización, se ve más que nada en pliegues, como decía la doctora. Bueno, esto es un poco una tabla que ilustra la cantidad enorme de manifestaciones cutáneas que pueden presentarse acompañando este tipo de enfermedades sistémicas, que a nuestra paciente nos parecieron como más cercanas a la clínica a las que mencionamos. Y bueno, para hablar un poco de pioderma gangrenoso, es una dermatosis neutrofílica que se caracteriza en realidad por lesiones nodulares que evolucionan rápidamente a la ulceración, son lesiones muy dolorosas, se relacionan aparte con la enfermedad inflamatoria intestinal con otro montón de enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, como enfermedades hematológicas, también enfermedades malignas, y la importancia de la asociación con las enfermedades inflamatorias intestinales es que pueden preceder a las manifestaciones digestivas, entonces requieren de una alta sospecha, porque pueden aparecer como presentación de la enfermedad, entonces es necesario en algunos casos ir a buscar la enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso significan un desafío clínico, por eso y por la cantidad de diagnósticos diferenciales que existen, y bueno, y que conllevan una alta mortalidad. Hablando puntualmente de la clínica, la presentación clínica del pioderma, las comparten determinadas características generales, pero hay una variabilidad clínica, existen varios subtipos clínicos. Uno es el pioderma gangrenoso ulceroso, que es como la variante clásica, la más frecuente, la forma de presentación más frecuente, que es como decíamos, una pápula o una pústula con características inflamatorias que evoluciona rápidamente a una placa ulcerada con características típicas como vemos en la imagen de la paciente, que es un borde como un borde socavado con un violáceo generalmente, con un centro pustuloso, que son característicamente muy, muy dolorosas. Y en el caso del pioderma gangrenoso ulceroso se topografían principalmente en miembros inferiores y en el tronco. Después está el pioderma gangrenoso ampolloso, que es una variante un poco menos frecuente, que se topografía en realidad en miembros superiores y en cara, que es una variante que se caracteriza por ser heridas más superficiales y que se asocia con enfermedades hematológicas, y suele ser, o puede ser el inicio, como decíamos anteriormente, de la primera presentación de la enfermedad, entonces como por la fuerte asociación que tiene y quiere buscar una enfermedad hematológica que esté en la vuelta. Como otra forma de presentación, el pioderma pustuloso, que se relaciona mucho con la enfermedad inflamatoria intestinal, y que tiende a acompañar las exacerbaciones de la mayor actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, y que se acompaña característicamente de fiebre y artralgias. Y por último, como otro subtipo, está el pioderma vegetativo, que se caracteriza por lesiones solitarias y más superficiales, que se topografían típicamente en cabeza, cuello y tronco, y que no presentan esa característica típica de borde excavado con el centro pustuloso, que si bien son todas como variables y subtipos, tienen algunas características en común. En cuanto al diagnóstico de esta entidad, es un diagnóstico clínico y anatomopatológico basado en un consenso de expertos que plantean esa serie de criterios que se ven ahí en la imagen, que tienen que estar presentes como para plantearnos este diagnóstico como probable. Es fundamental, como hablábamos, descartar todos los diagnósticos diferenciales previamente. En cuanto al rol de la biopsia, hoy en día forma parte del diagnóstico, de hecho es uno de los primeros criterios que se señalan ahí en ese consenso de expertos,
los hallazgos son característicos, pero no patognomónicos de la enfermedad, y característicamente lo que se halla es un infiltrado neutrofílico, y va a depender también del subtipo de lesiones y del estadio en el que se encuentra la úlcera. Y por último, mencionar el fenómeno de patergia, que es una reacción cutánea que se desencadena secundaria a un traumatismo, que genera una lesión típica, una pápula, una pústula, y que se puede ver en varias enfermedades sistémicas, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, no siendo característica tampoco, pero también se puede ver en pioderma gangrenoso y en otras enfermedades sistémicas. Bueno, y ahora, como última pregunta disparadora en cuanto al tratamiento, habiendo hablado hasta acá todo esto, ¿qué opción consideramos más adecuada para el tratamiento de nuestra paciente? Como opción A, tratamiento local con debridación química o quirúrgica asociada a glucocorticoides tópicos. Como opción B, tratamiento en base a glucocorticoides sistémicos hasta resolución de lesiones asociado a tratamiento local. Como opción C, tratamiento con glucocorticoides y ahorradores sintéticos. Y opción D, dentro de los biológicos, los antiinterleuquina 6 constituyen el tratamiento de elección. Perdón, 875-7359. Bueno, estuvo dividido, pero la mayoría votaron la opción C, tratamiento con glucocorticoides. ¿Estoy bien, no? Sí. Y ahorradores sintéticos. Vamos a darle la palabra de nuevo a la doctora Guerra para discutir un poco el tratamiento. Bueno, lo primero que siempre con el tratamiento de estos pacientes con pioderma gangrenoso es decir que está contraindicada la debridación quirúrgica de estas lesiones. Por esto que hablaban anteriormente del fenómeno de patergia. El traumatismo, el debridamiento de cualquiera de estas lesiones va a desencadenar el aumento de la lesión preexistente o la aparición de una lesión nueva. Entonces está totalmente contraindicado y siempre es algo que hay que hablar si este paciente está internado con enfermería para dejarlo bien en claro y hacer los cuidados tópicos lo menos agresivos posibles, porque igualmente se realiza curación de las lesiones ulceradas, pero nunca debridamiento. Eso es algo que es muy importante. Y bueno, hay diferentes opciones, siempre va a depender del terreno en el que estemos del paciente. Obviamente, en este caso, que la paciente ya tiene una enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticada, siempre se va a hacer en conjunto con el equipo tratante, con el gastroenterólogo, con el médico internista, que va a ser diferente si es un pioderma gangrenoso idiopático que no está asociado a ninguna enfermedad, ¿no? Y lo otro a tener en cuenta es la cantidad de lesiones y la afectación de la calidad de vida del paciente. Si es una lesión aislada, obviamente el tratamiento tópico con corticoides de alta potencia sería correcto, pero si son múltiples lesiones asociadas a una enfermedad sistémica, con mucho dolor, con mucha afectación de la calidad de vida, obviamente vamos a pasar al tratamiento sistémico, donde el pilar del tratamiento son los corticoides sistémicos a dosis inmunosupresoras de 1 miligramo kilo día. Incluso se habla que se pueden, en aquellos casos donde no respondan, hacer bolos de metilprednisolona. Y se pueden asociar a ahorradores de corticoides, donde el pilar, donde la primera línea sería, en ese caso, la ciclosporina. O sea que estaríamos de acuerdo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y voy a ser breve con esto porque ya se mencionó casi todo, lo mencionó la doctora. En realidad el tratamiento, las cosas importantes es saber que es guiado según la severidad clínica que presente la paciente y vamos a utilizar o terapias tópicas o terapias sistémicas en función de la presentación clínica. Y descartar obviamente siempre una infección en curso. Bueno, como bien decía la doctora Guerra, el manejo de las heridas es un pilar súper importante del tratamiento, que se hace, por supuesto, tratamiento médico, conservador, no tratamiento quirúrgico, y tiene que estar basado como en generar un ambiente óptimo para la cicatrización rápida de las heridas, con lavados con suero y con determinados vendajes que van a depender del tipo de heridas. Y en cuanto al tratamiento farmacológico y la terapia local, se utilizan corticoides tópicos en ungüento, como clobetasol en ungüento, o si no respondiera a ese tratamiento, con tacrolimus, y que obviamente se elige este tipo de tratamiento, como bien decía la doctora, para casos leves, con pocas úlceras o úlceras superficiales.
En cuanto a la terapia sistémica, que se reserva para enfermedad extensa o para pioderma gangrenoso leve que no respondió al tratamiento anterior, los glucocorticoides sistémicos, ya sea orales o intravenosos, son de elección con el objetivo de detener la progresión de la enfermedad y controlar los síntomas, y siempre, como hoy más temprano hablaba Valeria, descenderlo lo más pronto que se pueda para evitar los efectos adversos conocidos ya por todos por los glucocorticoides. Y otro pilar importante de la terapia sistémica son los inmunosupresores convencionales sintéticos, de elección, como ya se mencionó, la ciclosporina, y también están el micofenolato y la azatioprina. En cuanto a la segunda línea de tratamiento, hay una evidencia creciente en realidad en el uso de fármacos biológicos que han mostrado beneficio en terapia combinada con inmunosupresores sintéticos, y entre estos están el adalimumab, que fue el que se utilizó en nuestra paciente, y el infliximab, que han demostrado ambos eficacia en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Esto es un poco para ilustrar brevemente el tratamiento que se realizó puntualmente en nuestra paciente y cómo evolucionó. Al momento del diagnóstico se inició corticoterapia intravenosa con azatioprina. En realidad al alta se inició el descenso progresivo de corticoides y se continuó con azatioprina, y al descenso se vio que se trataba de un caso de de corticodependencia inmunorefractariedad. Entonces se inició tratamiento con adalimumab y con azatioprina, y ahí sí hubo una buena evolución y una buena respuesta al tratamiento, y se sigue de forma ambulatoria en la Policlínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y bueno, para terminar, conceptos importantes que creemos que hay que llevarse de la presentación del día de hoy, es como ya se mencionó, y estamos de acuerdo en que la valoración y el seguimiento de este tipo de patologías tiene que ser interdisciplinaria, y sobre todo que tiene que haber un alto nivel de sospecha de las manifestaciones extraintestinales, por lo que hablábamos hoy, que pueden ser la primera manifestación de esta enfermedad sistémica, entonces hay que sospecharlas. Y muchas veces no tienen relación, siendo un poco redundante con esto, con el grado de actividad inflamatoria intestinal. El tratamiento tiene que ser dirigido al balance lesional según la severidad de presentación de la enfermedad, con el objetivo, como ya se mencionó también, de disminuir la actividad de la enfermedad, evitando el daño causado por la propia enfermedad y como secundario a los tratamientos. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno,